Buenos días, bienvenidos al primer vídeo de Foodtaxis. En este vídeo vamos a ver qué es la sintaxis, vamos a hablar de las unidades de la lengua y los tipos de sintagmas. Bien, comencemos por la sintaxis. La sintaxis es una disciplina lingüística que estudia el orden, la relación y las funciones de las palabras o sintagmas en una oración. En este curso hemos visto otras disciplinas lingüísticas, como es la morfología, que estudiaba el tipo de categorías gramaticales, es decir, el tipo de palabras, cuando hablábamos de sustantivo, adverbio, adjetivo, verbo, etcétera, etcétera. En este caso, en la sintaxis, no vamos a hablar del tipo de palabras, aunque sí nos va a ser útil para determinar qué función realizan y qué tipos de sintagmas tenemos, y vamos a ver qué función y qué se produce cuando juntamos palabras en una oración. Muy bien. Como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos las unidades de la lengua, que van de arriba a abajo, de mayor a menor: texto, oración, sintagma, palabra, monemas, que se dividen en lexemas y morfemas, como hemos estudiado en la morfología, y los fonemas, que sería la unidad mínima, que son las representaciones de los sonidos de cada letra de nuestro alfabeto. Como vemos, la palabra está por debajo del sintagma, el sintagma está entre la oración y la palabra, es decir, es un tipo de unidad que iría entre esas dos unidades. Hay veces que un sintagma lo va a formar solamente una palabra, pero en muchas ocasiones va a ser más de una. Vamos a ver lo que es un sintagma. Los sintagmas son palabras o grupos de palabras que desempeñan una función en la oración. Es importante recordar estas tres características que debemos tener siempre en cuenta a la hora de hacer un análisis sintáctico. Todos los sintagmas tienen un núcleo. Todos los sintagmas tienen una función y hay que especificar qué función tienen. Iremos viéndolo después de escuchar cada vídeo y ver en detenimiento en qué consiste cada función. Además, como tercera característica, tenemos que todas las palabras en una oración pertenecen a un sintagma. Por lo tanto, todas las palabras de una oración deben tener una función y pertenecer a un sintagma y tener como parte del análisis sintáctico. Comenzamos con los tipos de sintagmas. El primer tipo de sintagma es el sintagma nominal, que lo vamos a denominar como SN mayúscula. Su núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. En este ejemplo, mi casa es grande, tenemos un sintagma nominal cuyo núcleo es casa, que es un sustantivo. En ella es María tenemos dos sintagmas nominales con dos núcleos, con ella, que es un pronombre, y María, que es un sustantivo. Y el listo es mi hermano, tenemos el sintagma nominal el listo, que aquí tenemos la palabra sustantivada, y explico lo que quiere decir. Listo es un adjetivo, pero en este caso, al ir acompañado de un artículo, el adjetivo está sustantivado, es decir, hace la función de un sustantivo. Debemos saber a qué sustantivo se refiere, probablemente sea el chico, el niño, es decir, luego sabemos, porque es una oración copulativa, que es mi hermano, pero aún así, cuando determinamos el listo, el guapo, la inteligente, debemos de saber a quién nos referimos. Y mi hermano, que es un sintagma nominal, el núcleo será hermano, que es un sustantivo. Las funciones que puede desempeñar un sintagma nominal son el sujeto, la posición, complemento directo, el indirecto, el circunstancial y el complemento predicativo. Todas estas funciones las vamos a ir viendo en distintos vídeos, poco a poco y lentamente, excepto el complemento predicativo, que es un complemento que veremos más adelante en tercero de la ESO. El siguiente sintagma es el sintagma verbal. El sintagma verbal tiene un núcleo que es un verbo y hace una función de predicado, que puede ser solamente de dos tipos, o predicado nominal o predicado verbal. En este ejemplo, mi prima vive con una amiga, tenemos vive con una amiga como sintagma verbal, cuyo núcleo es vive, y es un sintagma verbal cuya función es un predicado verbal, que explicaremos también en un vídeo específico. Siguiente sintagma, el número 3, es un sintagma adjetival. El núcleo es un adjetivo y dicho sintagma puede tener las funciones de adyacente, atributo o complemento predicativo. En el ejemplo, la casa verde tiene unas ventanas magníficas, tanto verde como magníficas, son sintagmas adjetivales con la función de adyacente. Y en el libro es maravilloso, maravilloso es un sintagma adjetival
cuya función es un atributo. El siguiente sintagma, el número 4, es el sintagma adverbial. Su núcleo es un adverbio y puede desempeñar las funciones de complemento del adjetivo, del adverbio, del nombre o complemento circunstancial. En el ejemplo, la niña canta magníficamente, magníficamente es un adverbio, por lo tanto es un sintagma adverbial cuyo núcleo es magníficamente y la función en este caso es un complemento circunstancial de manera. Por último, tenemos el sintagma preposicional. A excepción de los demás, el núcleo no es una preposición, sino que es una preposición que precede a un sustantivo, es decir, proposición más sustantivo o preposición más determinante más sustantivo. O puede haber más opciones, pero va a ser siempre una preposición y el núcleo va a ser ese sustantivo. Puede desempeñar las funciones de complemento del nombre, complemento del adjetivo, del adverbio, circunstancial, complemento del régimen verbal o atributo. En el ejemplo, el niño de música es muy interesante desde el principio, tenemos dos sintagmas preposicionales cuyos núcleos van a ser música y principio. En el primero la función es un complemento del nombre y el segundo un complemento del adjetivo, que en este caso es interesante. Por último, tenemos un esquema de los tipos de sintagmas en los que nos aparecen los 5 tipos de sintagma. Debemos recalcar que en el último sintagma preposicional el núcleo no es la preposición. Esto es todo hasta aquí, la teoría que tenéis que saber en los tipos de sintagma y nos vemos en el siguiente vídeo.